Buenos días, continuamos con la cuarta parte de nuestra serie titulada Jesús el hombre, su misión y el mandato que nos da a nosotros. Consideramos a Jesús como Dios hecho hombre, quien se convirtió en nuestro mejor amigo. Jesús quien sirve como nuestro maestro. Jesús quien sirve como el ejemplo de hacedor de milagros. Y hoy día nos enfocamos en Jesús como el buen pastor. Es mi convicción que mucha gente en el mundo tiene la mala interpretación de quién es Jesús. Y eso no viene de la Biblia, parece venir de tradiciones, de representaciones de artistas, desde producciones de películas de Hollywood quizás. El Jesús de la Biblia, yo creo que vale la pena saber precisamente quién es Él, la misión que Él vino a cumplir y el mandamiento que Él nos da a nosotros, a quienes llevamos un nombre como Cristo. Hay muchas metáforas que yo uso en el Nuevo Testamento para describir la relación de Jesús y el reino, y nosotros y sus seguidores. Hay una ilustración o una metáfora de la familia. Yo pude haber notado que la institución, la corporación o la compañía no es nunca una metáfora usada para describir la familia de Dios, pero la iglesia está para actuar como una familia. Una familia está supuesta a funcionar con amor, perdón, lealtad, integridad, credibilidad, dependencia basada en relaciones que están formadas en amor. Está también el concepto del Nuevo Testamento, donde se refiere a la iglesia cristiana como el cuerpo que está formado por muchas partes y cada una tiene su propia función, sus propios propósitos. Está la metáfora del soldado. Estamos llamados a ponernos todos la armadura de Dios. Estamos llamados a pelear la buena batalla de fe. Estamos llamados a estar firmes en contra del enemigo. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el hecho de que Jesús vino a nosotros, el hombre, su misión y nuestro mandato. Nosotros entendemos que Él es nuestro pastor. Esta metáfora de Jesús como pastor es la favorita que Jesús usaba para describirse Él mismo en relación con nosotros. Y su referencia favorita hacia nosotros como cristianos es su rebaño. Entonces, cuando vemos el Salmo 100, versículos 3, leemos este versículo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. En mi estudio esta semana descubrí que la palabra en inglés más cercana es pastor. En el lenguaje griego, la misma palabra puede ser usada ya sea el trabajo del pastor que cuida de sus ovejas o un pastor que cuida de un grupo de personas. Yo creo que esto adhiere una imagen interesante en nuestras mentes cuando nos referimos a Jesús como nuestro pastor o Jesús como nuestro cuidador. Este es uno de los textos en nuestra Biblia que refiere a los dos, Jesús como pastor y cuidador. Se encuentra en Pedro, la primera carta, capítulo 5, donde dicen, sean pastores del rebaño de Dios, que está a cargo, no por la obligación, ni por ambición de dinero, sino como afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo aparezca, ese sería Jesús. Ustedes recibirán la corona de gloria que nunca desaparece mientras sirven como pastores del rebaño de Dios. Si hubiese un capítulo en la Biblia que la mayoría de personas quienes tienen conocimiento de la Biblia inmediatamente asociaran con Jesús siendo nuestro pastor, sería el Salmo 23. Hoy me gustaría que todos leyéramos ese salmo en voz alta en la versión de la Reina Valera, porque es tan popular y en muchos casos todos nosotros quienes hemos sido seguidores de Jesús por un buen tiempo, la hemos oído más frecuentemente o memorizado en nuestro pasado en la versión de Reina Valera. En el Salmo 23 clama que nosotros entendamos que Jesús nos cuida como un pastor cuida a su rebaño. Las palabras suenan familiar. Me gustaría que nosotros hagamos algo
que no estamos acostumbrados a hacer, por lo que estamos haciéndolo virtualmente, pero me gustaría que nos pusiéramos de pie, donde sea que estén. Si están en su sala, sé que algunos dicen de repente esto es tonto, pero me gustaría que se pongan de pie. Las palabras van a estar en sus pantallas de sus televisores si no tienen sus teléfonos o sus Biblias listas. Pero me gustaría que lo leamos juntos y en voz alta. Estas palabras que son muy conocidas, hagámoslo juntos. Léanlo en voz alta conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Un gran salmo, una gran verdad, un gran dedo apuntando a Jesús como nuestro pastor. Mi gran esperanza para ustedes esta mañana, como uno a quien se le dio la tarea por las últimas 2 décadas, entrando a la tercera como su pastor, es que ustedes siempre vean a Jesús como su pastor y verdadero, y por siempre. Y mientras lo hacen, yo creo que ustedes van a darse cuenta inmensamente de que no les falta nada mejor, porque Él es su pastor. Puedo mencionar 6 atributos o características de un pastor esta mañana que son tan alentadoras que nos proveen con mucha esperanza. Entonces, vayamos a verlas. La primera de ellas es: el pastor provee. La palabra proveer quiere decir que no te faltará nada de lo que necesites. Frecuentemente cometemos el error de pensar que la vida no es fácil, que siempre nos falta algo. Pero yo les propongo a ustedes, basado en las Escrituras, que las dificultades, los sufrimientos, las pruebas en la vida son las provisiones de Dios para que nosotros desarrollemos las características que son como las de Jesús. Lo que es equivalente al Salmo 23 en el Nuevo Testamento, yo pienso que podría ser Filipenses capítulo 4, versículo 19. Leamos estas palabras. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El pastor no tiene a nadie a quien ir en el campo. Es su responsabilidad el proveer comida, el proveer agua, el proveer protección. Él es el único, así como Jesús es el único en nuestras vidas. El primer atributo del pastor es el que provee. El segundo atributo del pastor es el que restaura. El estrés, presiones, dificultades, adversidades, dolor, tragedia, son todas ellas comunes en la vida de todos. Toma energía emocional, física y espiritual de nosotros. Cuando enfrentamos estas presiones, estrés, dificultades, adversidades y dolor, somos como todos. Voltea a la persona junto a ti y dile: estamos en esto todos juntos. Y si estás solo, puedes decírmelo a mí: yo estoy en esto con otras personas, aun cuando estoy solo. Yo quiero hacerles notar que el pastor en el Salmo 23, H-I-Z-O, hizo descansar a las ovejas en pastos verdes. Él los hizo descansar, los obligó a descansar. Él insistió que descansaran. Un amigo mío estuvo una vez muy enfermo recientemente y él pensó sabiamente en ir al hospital, donde pasó unos días, y hablé con él cada día. Y en sus textos él me escribió esto: hombre, no disfruto estar fuera del juego. Lo que significa: no me gusta estar aquí, no me gusta estar en un lugar donde no pueda contribuir en hacer la diferencia en la iglesia o en la vida de alguien más.
Mi amigo, no creo que a alguno de nosotros naturalmente nos guste estar fuera del juego. Pero hay veces cuando Dios, como tu pastor, proveerá para ti exactamente lo que necesites, haciéndote calmar, descansar, para que pueda restaurar lo que necesita poner de regreso en ti. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz les dejo. En hebreo sería shalom, les dejo. Mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ninguno de nosotros somos exactamente iguales, sabemos esto. Algunos de nosotros nos gusta estar rodeados de personas y cuando estamos rodeados de personas nos recargamos de energía. Algunos de nosotros no nos gusta estar alrededor de personas y algunas veces nos damos cuenta que tenemos que estar. Pero cuando estamos rodeados de personas nos quitan energía. Una de las cosas más importantes, y yo creo que para que cada uno de nosotros pueda comprender, es que cualquier cosa donde puedas recargar tu energía es donde debes de ir repetidamente y descansar a los pies del Maestro. Déjalo que Él te restaure. No necesitas ser como los demás. Tú necesitas ser restaurado a los pies de tu pastor. Hay una cierta restauración que Dios diseñó para ti, que solo viene de Él y su relación hacia ti a través de Cristo Jesús. Por favor, tomen nota de que es el pastor que restaura a las ovejas proveyendo para ellas, haciéndolas descansar en pastos verdes y guiándolas a aguas de reposo. Noten que Él las guía al agua, cuenta con ellas a que sigan su instinto de sed para tomarla. Y lo más importante para ti y para mí hacer, yo creo, es encontrar el lugar y la circunstancia que mejor permita a Dios, el pastor, restaurar la manera como pensamos, sentimos y actuamos. Prácticamente, como su pastor, déjenme animarlos. Decidan ahora mismo, antes de que se levanten de sus asientos, decidan ahora mismo, esta semana, cada día de esta semana, encontrar un tiempo para apagar el radio, el televisor, la jerga política, el comentador de noticias, y cada día tú decides ahora mismo si será por 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos o lo que tú escojas. No te preocupes de quién lo está haciendo como tú, solo preocúpate cómo tú vas a descansar a los pies de tu Maestro para que Él pueda restaurar todo lo que necesita estar en ti, para que puedas levantarte y seguir para su gloria. Puede que tú estés interesado en saber que la palabra hebrea para restaurar literalmente significa el traer de regreso al punto de partida. El pastor provee para sus ovejas. Segundamente, el pastor restaura sus ovejas. El tercero, el pastor guía a sus ovejas. La próxima parte en Salmos 23 dice, me guía por sendas de justicia. Déjenme decirles de esta manera, Él los guía en un camino correcto. Ustedes ya han descubierto en la vida que hay muchos caminos que puedes tomar para llegar de aquí a allá. Y ese es el deseo de muchos de nosotros, tomar caminos que conocemos. No caminos que nos lleven necesariamente a Dios, pero que nos gusta ir ahí de todas maneras. Y muchos de nosotros, frecuentemente, hemos tomado esos caminos pensando que eventualmente nos llevaría al camino que debimos haber tomado en el comienzo. La palabra restaurar significa regresar al lugar de donde partiste, el camino correcto. Noten que en el Salmo dice, Él me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Eso significa que hay un camino que dice, esta es la calle Jesús, y esta calle siempre te llevará a Dios. Y esta mañana, yo quiero invitarte a que seas parte en esta iglesia de lo que llamamos el equipo de sueños, porque nosotros
Te animamos que seas parte de este equipo de sueños y no quiero insultarte o restarte importancia de ninguna forma, porque podrían fácilmente malinterpretarme. Pero te pedimos que seas parte del equipo de sueños, no porque necesitamos que sobrevivas. Te pedimos que seas parte de este equipo de sueños porque nosotros creemos que ese es el lugar donde tú vas a ser restaurado, renovado y lleno mientras sirves a otros una vez que el Espíritu Santo, Jesús mismo, el pastor, te restaure y te dé propósito, significado en la vida. Cuando te animamos a ir al grupo de crecimiento y termina contigo tomando el próximo paso y ser parte del equipo de sueño, es porque creemos con todo nuestro corazón. Tu meta en la vida llega cuando tú restauras con Jesús y te levantas ya restaurado y sales a hacer algo para ayudar a otros, para su gloria. Jesús predicó sermones perfectos a menudo, por lo que Él hacía y cuando era necesario. Él siempre usaba palabras. Y cada vez que vemos las palabras de Jesús es en el contexto de lo que llamamos parábolas, las cuales eran historias cortas para expandir lo que quería decir del reino de Dios. Enseñanzas que Él daba, pero tú quisieras regresar y escuchar las palabras de Jesús en parábolas y las enseñanzas que Él daba cuando te das cuenta que Jesús está siempre hablando la verdad. Jesús está siempre viviendo la verdad. El escritor de Proverbios dice lo que es verdadero en la vida de Jesús. Él dice que nosotros somos seres humanos, siempre escogeremos los caminos que nos parecen correctos, pero el profeta del Antiguo Testamento dice esto: el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y eternamente perverso. El camino que parece correcto para nosotros es a menudo un camino que nos jala para una meta egoísta de deseos, pero el restaurador, por el pastor Jesús, es un camino que nos llama de regreso a las cosas que son correctas ante Dios. Mi amigo, yo quiero preguntarte, sé honesto con Dios ahora. ¿En qué camino estás tú en la vida? ¿Estás en un camino donde buscas placer, quizás poder o quizás popularidad? Ninguno de esos caminos son los caminos que Jesús tomó. Y ninguno de esos caminos son los caminos que yo creo Jesús diseñó para nosotros tomar como sus seguidores. En Juan capítulo 10, versículos de 3 al 5, leemos que las ovejas escucharon su voz. Las ovejas escucharon su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre y las guía afuera, y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ellas no seguirían la voz de un extraño. De hecho, ellas se alejarían de él porque no reconocen la voz de un extraño. Mi celular tiene un timbre que yo podría haber escogido quizás de entre 20 timbres. Y cuando tú me llamas, tiene un timbre. Cada persona que me llama tiene el mismo timbre, excepto 4 personas. Hay un timbre que puse en mi teléfono y cada vez que escucho ese timbre, yo sé que esa es mi primogénita. Esa es mi guardiana. Ella tiene un timbre único que su papá pone todo a un lado porque ella me está llamando y ella siempre es prioridad en mi vida. Hay otro timbre y es el de mi hijo Tyler. Y hay otro timbre de mi pequeña, quien es ahora madre de 2. Mi tesoro Lauren. Y hay otro timbre especial, es mi esposa. Y no importa si estoy en una reunión con el personal o una reunión de la junta, y si una de esas personas llama, yo siempre contesto. Podría ser un texto, estás en una necesidad crítica, y si es así, salgo de la habitación y quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas. Estoy en una reunión con la junta, en una reunión con el personal, puedo esperar, pero siempre contesto. Yo conozco los timbres. Quiero que sepas que hay 8 billones de personas en el mundo
que Jesús conoce tu timbre. Jesús conoce tu timbre y Él quiere que tú tengas el susurro, el sonido de su voz en tu oído. Él quiere que conozcas su voz. Él quiere que lo sigas donde Él te guíe. El pastor provee para ti, te restaura y te guía. Y el cuarto, el pastor siempre está aquí para sostenerte. Esta parte del Salmo 23, mientras continuamos, dice: y si aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Quién es el tú? Es Él, el pastor. El apóstol Pablo se encontró en muchas circunstancias en la vida. Muchas fueron buenas, muchas no lo fueron. Pero cuando escribió a Timoteo, él recordaba su vida y le advirtió a Timoteo que como pastor él podría enfrentar dificultades, momentos de desánimo en su vida, sirviendo. Y como Pablo, su mentor, había pasado y experimentado en su vida. Él escribió estas palabras a Timoteo: nadie vino a sostenerme, Timoteo. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Lo que Él estaba insinuando a Timoteo: cuando otros te abandonen, cuando otros te fallen en cubrir tus necesidades, el buen pastor nunca lo hará. El nacimiento de un bebé en tu vida, Él está ahí. Cuando tienes un nudo en la garganta porque los tienes que enviar al primer grado o al jardín, o casi toda madre llora, Él está ahí. Cuando los envías a la universidad y te das cuenta: oh no, va a volver hasta el Día de Acción de Gracias, y te das cuenta: oh, las cosas que van a enfrentar ahora son realmente grandes. Casi toda madre llora cuando sus hijos se van a la universidad. En medio de los problemas matrimoniales, y todos nosotros los tenemos, en medio de cada conflicto familiar, y todos nosotros lo tenemos, cuando el doctor nos da un diagnóstico horrendo, y todos hemos tenido al menos uno, cuando estás frente al ataúd y sufres al grado que tú nunca conociste antes, el pastor siempre está contigo. Cuando el desaliento te lleva a un lugar donde te sientes demasiado solo y tú sientes que ni siquiera Dios te puede escuchar, quiero que entiendas que la palabra de Dios dice que Él está ahí contigo. El quinto atributo del pastor es que Jesús defiende. Su vara y su cayado me infunden aliento. Nosotros nos encontramos tan familiarizados con estos dos instrumentos, estas dos herramientas, pero cada pastor en la vida de David que escuchó el Salmo 23 sabían exactamente acerca de la vara y el cayado. La vara del pastor era un palo de 2 a 3 pies de largo, con un nudo al final como este. El lobo tenía miedo de la vara del pastor. El venado tenía miedo de la vara del pastor. Esta herramienta era un arma ofensiva. Cuando es lanzada como un boomerang a través del piso, cuando este palo golpea la pata de un venado pequeño o del lobo, tiene el poder de quebrar la pata del animal. Cuando este instrumento golpea la cabeza de un lobo, el lobo caerá ahí mismo, más seguro muerto como una puerta. La vara ofensivamente. Jesús, como tu pastor, está aquí para protegerte. El cayado, tu vara y tu cayado me infunden aliento.
Este no era solo un arma de defensa para mantener alejado al lobo, sino había una vara en su mano. Esto también tenía el poder de mantener una pequeña oveja y alejarla del precipicio tiernamente. Una fuerza de guía cuando alcanzaba un lugar de peligro, pudiendo llegar a un lugar donde la mano del pastor no podía llegar. Hay un arma ofensiva en la mano de Jesús, el pastor, y hay un arma de defensa en la mano de tu pastor. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ellos siempre los llevan. El pastor siempre lleva la vara y el cayado. Mi amigo, Jesús tiene un arma de ofensa y de defensa diseñada para protegerte y defenderte de tu enemigo. Y quiero que entiendas esto. Tú no tienes un enemigo que no sea también enemigo de Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 11, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Hubo un gran día en la vida de David cuando un día un oso apareció en el bosque y todo lo que tenía en sus manos eran la vara, el cayado y una honda. Un buen pastor da su vida por sus ovejas. David tuvo que encargarse como probablemente un jovencito, quizás estaba en sus 20 años, él se enfrentó al oso con estas dos herramientas y una honda, con una roca en ella. Y la palabra de Dios dice que David mató al oso con sus propias manos. Y había otra ocasión cuando el rey de la selva salió y él solo tenía la vara y el cayado y la honda. Pero David mató al gigante, el león, el oso y después Goliat. Mi amigo, ya sea que comamos o durmamos o llevemos la normalidad de la vida donde nuestro enemigo, el enemigo de Jesús llamado Satanás, nos acecha y zarandea como trigo. Quiere comer nuestras entrañas como un león comería los estómagos e intestinos primero de las ovejas. Jesús dice, no, mi vara y mi cayado están diseñados para ser tu alimento. Jesús dice, siéntate aquí a mis pies. Tus pies bajo el mismo banquete aquí en la mesa, donde mis pies están. Una mesa cubierta con un mantel, quizás cubiertos de plata, candelabros de oro, toda la comida que está preparada para un rey. Jesús dice, yo estoy peleando tus batallas por ti. Mi amigo, el pastor provee, el pastor restaura, el pastor guía, el pastor sostiene, el pastor defiende y por último, el pastor bendice a sus ovejas. Algunos de nosotros fuimos criados bajo el concepto que Dios es el juez. Vemos a Dios como muy duro. Dios está esperando que nosotros hagamos algo malo para que nos pueda castigar. Dios nos va a juzgar estrictamente, pensamos, porque se nos ha dicho que Dios es un Dios furioso. Yo tenía ese concepto de niño mientras iba creciendo en mi niñez, pero en los últimos 5 o 6 años de mi vida, honestamente, por gracia de Dios, empecé a entender que Dios es el dador de lo bueno. Él es el que cumple todas las promesas. Él es aquel que nos bendice abundantemente con buenas cosas, porque Él es amor. Y su amor tiene un incondicional e interminable límite. No hay nada que yo pueda hacer que pueda causar que Dios me ame más. Aunque yo pase todo un día, cada día, por una semana, ayunando y orando, Dios no me va a amar más. Él ya me ama perfectamente. Por el gran, perfecto e incondicional amor del Señor, no me consumo, no me gano el amor de Dios, Él me lo otorga.
Pablo escribió a la iglesia de Roma y dijo: no hay nada que tú puedas hacer que cause que Dios deje de amarte, y eso no significa que a Dios le agrade todo lo que tú haces. Hay ciertas cosas que Dios te dice no hacer, y si tú lo haces, entristeces el Espíritu de Dios. Es pecar en contra de Dios y causa que el Espíritu sea removido de nosotros, pero Él nunca deja de amarnos porque tú lo desobedezcas, que es el Señor de paz. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, quien a través de la sangre del pacto eterno trajo de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien te equipó con todo lo bueno por hacer su voluntad y luego trabajó en nosotros, lo cual es agradable a Él a través de Jesucristo, para quien es la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ese es el trabajo de un pastor. Él provee, restaura, guía, sostiene, te defiende, te bendice, y hay una sola respuesta que el pastor está esperando recibir de ti. Entonces, déjenme cerrar simplemente diciéndolo. ¿Cuál es la respuesta al pastor? Jesús, mejor ilustrado en el Salmo 23 por las palabras de David. La respuesta al pastor es: Él quiere que escuches su voz, lo conozcas y lo sigas. Jesús vino para ofrecerte lo mejor de Él, del cielo, a cambio de lo peor de ti en la tierra. Jesús no te llama porque te necesita, Él te llama porque te ama. Jesús no vino a llevarse todo lo que tú tenías, Él vino a darte todo lo que Él tenía. Juan 10:14 dice: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. La palabra conocer aquí es la palabra en griego gnosko. El pequeño significado de esta palabra es como un hombre conoce a la mujer en su noche de bodas. Y la manera que el griego describe a una virgen era que ella no gnosko, un hombre. ¿Me entienden? Jesús vino a ser tu pastor para poder conocerte, para proveer por ti, para restaurarte, para guiarte, para sostenerte, para defenderte, bendecirte, y con la esperanza de que tú ciertamente lo sigas escuchando su voz, obedeciendo esa voz y siguiendo esa voz. Jesús describe a muchos en esta tierra como ovejas que se perdieron. Pero el Señor puso en Él la inequidad de todos los que se perdieron. Jesús viene a ofrecerte la oportunidad, mi amigo, de acercarte a Dios, para restaurarte y regresarte al lugar donde saliste del camino. ¿Lo conoces como tu pastor? ¿Conoces su voz? ¿Te gustaría seguirlo? Oren conmigo, por favor. Quiero guiarlos en oración en donde sea que tú estés. Jesús sabe exactamente dónde estás. Él sabe exactamente lo que tú entiendes y lo que no. Él sabe lo que encuentras fácil de aceptar en la Biblia y lo que se te hace muy difícil de entender. Pero hoy simplemente te hace la pregunta: ¿confías en mí como aquel que causa que descanses junto a aguas de reposo? Él prepara la mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Él dice: mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Mi amigo, quiero orar para que donde sea que tú estés digas: Jesús, yo quiero estar un paso más cerca de ti. Yo tomo ese paso ahora mismo. Oren conmigo. Querido Jesús, yo entendí algunas cosas acerca de ti, pero hoy comprendí una cosa. Tú has hecho todo lo que podrías hacer por mí. Ahora es todo acerca de mi respuesta. Yo escucho tu voz, Jesús. Yo te conozco intelectualmente, pero tomo un paso de fe hacia ti emocionalmente y quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas mi guía. Quiero que seas mi proveedor, protector. Quiero que tú seas todo lo que un pastor sería para sus ovejas. Ayuda mi incredulidad. Perdóname
por alejarme voluntariamente de ti y seguir esas cosas que yo sabía nunca me darían paz verdadera. Hoy regreso a ti, el buen pastor que dejaste a las 99 y hoy me llamaste de regreso. Yo te recibo y vuelvo a comprometer mi vida a ti y declaro que tú eres mi Salvador, Señor y Pastor en el nombre de Jesús. Amén.